Bueno, como otro día más, vamos a arrancar con el tema de las fiestas judías, que venimos haciendo estas charlas para traer luz a lo que significa cada una de esas fiestas judías. Estas fiestas son las fiestas solemnes del Señor, como vimos, que están en Levítico 23, que fueron puestas por el Señor como fiestas solemnes. ¿Qué significa esto? Que son formalmente acompañadas con todos los requisitos necesarios y establecidas por el Señor. Estas fiestas se encuentran en Levítico 23 y son para ser celebradas por el pueblo judío. Con el tiempo, luego de la destrucción del templo de Jerusalén, estas fiestas fueron variando su forma de ser celebradas, pero sí podemos ver que cada una de ellas está profundamente relacionada y ligada con Yeshua. A través de las ceremonias y los símbolos, en cada una de esas fiestas vemos cómo se va revelando al Mesías. Por eso también podemos afirmar que las fiestas son proféticas que anuncian el cumplimiento de las promesas y las profecías escritas en la palabra de Dios. Vemos a las fiestas celebradas del pueblo judío como las sombras de lo que ha de venir. Y esto lo encontramos en Colosenses 2, 16, 17, que nos dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las fiestas se celebran siguiendo el calendario judío, que es un calendario lunar instituido por el Señor. Por eso todos los años caen en distintas fechas, distinto a nuestro calendario que es solar. Las fiestas solemnes son Pesaj, de la primicia, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shabbat. Las tres primeras, Pesaj de las primicias y Shavuot, se las llaman las fiestas de la primavera, por justamente caen en el calendario allá es primavera. Y están a comienzos del año hebreo. Estas manifestaron su cumplimiento en Yeshua, como lo fuimos explicando en las reuniones anteriores. Y las segundas tres se llaman las fiestas del otoño, y estas refieren a las profecías de lo que ha de venir. Las tres primeras fiestas del año nos revelan a Yeshua, como ya lo dijimos, y también el cumplimiento en lo que está escrito en el nuevo pacto. La primera venida del Mesías, hecho carne, hecho hombre, entregado como cordero sin mancha, como primicia para el perdón de los pecados. Y cuando pasó esto del tema del perdón de los pecados, justamente hoy vamos a hablar de la fiesta del Yom Kippur, que justamente es el día del perdón. Y una de las preguntas que me hice yo es, ¿cómo puede ser Yom Kippur pecado? Digo, si la primer venida fue justamente para el perdón de los pecados. Y como el Señor hizo con cada una de las fiestas, me lo fue revelando también la, la respuesta en la palabra. Y en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces ahí entendí que, claro, la primera venida fue justamente para todo lo que es el perdón, para tener acceso al perdón de nuestros pecados. Pero la segunda venida ya es para la salvación. Son dos cosas distintas. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo de la segunda venida. En la segunda mitad del año se celebran las fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, como lo vimos. Así como las tres primeras hallaron su cumplimiento en la primera venida, podemos afirmar que las últimas tres revelan la segunda venida, esperada tanto por los judíos como por los gentiles. Em, Nosotros estuvimos viendo la vez pasada de lo que es Rosh Hashanah, y a partir de Rosh Hashanah arrancan los días de arrepentimiento, que son estos 10 días. Están entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estos días son de profunda introspección, o sea, es un tiempo para considerar en qué situación nos encontramos, ¿no? O sea, cómo está nuestro corazón,
cómo estamos hacia el prójimo, si tenemos que pedir perdón a alguien, cómo estamos con nuestra relación con el Señor, cómo estamos con nosotros mismos. Entonces es un tiempo de introspección donde nos vamos preparando para el día de Yom Kippur, ¿sí? A lo largo de estos días se procura buscar el arrepentimiento y la reconciliación, ya sea con uno mismo, con el prójimo y con el Señor. Y ahora vamos a ver dónde figura Yom Kippur. Yom Kippur lo tenemos en Levítico 23, como dijimos, las fiestas solemnes están en Levítico 23, y esta está en 26 al 28. Y dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendráis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Esto está escrito en la Biblia Reina Valera, pero ahora lo vamos a leer como está escrito en la Torá. En la Torá dice así: el Eterno habló a Moshe diciendo: pero el día 10 de este séptimo mes es día de la expiación. Habrá una santa convocación para vosotros y afligiréis vuestras almas. Ofrenderéis una ofrenda de fuego al Eterno, no haréis ningún trabajo en este día, pues es el día de la expiación, para procurar expiación ante el Eterno vuestro Dios. Yom Kippur es también llamado tradicionalmente el Día del Perdón, ¿sí? Para el pueblo judío. Kippur significa cubrir. Como vemos en Levítico, los pecados son cubiertos por la sangre del cordero. Eso es el perdón por expiación. Sí, la expiación es la eliminación de culpas, la eliminación del pecado por medio de un tercero, que eso es como el Señor lo fue pidiendo en los mandamientos. O sea, para poder acceder al perdón había que hacer una expiación, tenía que ser derramada sangre, ¿sí? Esa ofrenda puede ser un animal, un cordero, o en el nuevo pacto la vemos en la ofrenda de la vida de Yeshua. Luego de los días del temor, el 10.º día es el día de Yom Kippur, durante el cual se leen las Sejilot. Las Sejilot son las oraciones de arrepentimiento, en las que uno clama el perdón a Dios, ¿sí? Por los pecados que hayamos cometido. Es un día de reflexión, un día de ayuno. Es el día más sagrado para el pueblo judío. Es el último de los días del arrepentimiento. En los tiempos del tabernáculo o en los tiempos del templo, ese día se hacía el sacrificio anual, ¿sí? Para el perdón de los pecados de todo ese año. Ese día era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, para justamente hacer la expiación y hacer la confesión y expiación por los pecados propios, o sea, los pecados del sumo sacerdote y a su vez de todo el pueblo. Durante esa jornada el sumo sacerdote vestía de formas distintas, o sea, se vestía con una túnica de lino blanco para justamente simbolizar pureza, ¿sí? Se quemaba incienso y se ofrecían sacrificios animales. Igual esto está bien explicado en Levítico 16, para después que lo quieran leer. Pero era el único día donde el sumo sacerdote podía entrar ahí. Eh, Entraba con una cuerda y una campanita, porque si él no estaba purificado, expiaba, porque la presencia de Dios era tan santa y pura que si uno no estaba purificado tampoco podía. Entonces se entraba con una campanita, cosa de si había cometido algún pecado, lo sacaban. En la actualidad, al no estar el templo, el pueblo judío asiste a las sinagogas y además de leer las oraciones de arrepentimiento, se rememora justamente todo el procedimiento en el antiguo Beit HaMikdash, ¿no? Y se da una lectura donde se ve cada punto que se hacía en la ceremonia. Y también ese día se suele vestir con vestimentas puras, blancas, por lo general, no pueden usarse cuero.
y demás. O sea, no hay que hacer ostentación. Y es un día donde arranca un ayuno, que arranca el día anterior con la salida de la primera estrella y se termina al día siguiente con la salida también de la primera estrella. En el pasaje de Levítico 17 enseña que aquellos que hacían sacrificios u ofrendas fuera de lo que era el tabernáculo quedaban excluidos de la comunidad y de la posibilidad de acceder al perdón, ya que el sumo sacerdote intercedía solamente por la congregación y el pueblo de Israel. Fíjense lo que nos dice Levítico 17 del 9 al 10. Y no, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de su pueblo. O sea, acá no está justamente mostrando que solo era válido lo que se hacía ante el sumo sacerdote, que si hacían otro sacrificio en otro lado, no podía ser validado, ¿no? Así que bueno, y ahora vamos a ver un poco esta fiesta en lo que está en la Biblia y en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, en realidad. Amén. Dice, bueno, de esta forma, Yom Kippur es una anticipación del juicio venidero, en el cual las personas que aceptaron a Yeshua, a Jesús como Señor y Salvador, serán expiadas por la ofrenda de su sangre. Acordémonos, como decía Romina, dice la palabra que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, mientras que los que no lo aceptaron quedarán excluidos de la posibilidad del perdón. Entonces, atención ahí, que la importancia de aceptar al Mesías nos da la posibilidad de tener ese perdón, de obtener ese perdón. Encontramos en las palabras numerosas referencias al juicio de venidero en ambos testamentos, o sea, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Y acá voy a dar varias referencias bíblicas. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto está en el Antiguo Testamento. En Isaías 66, también del Antiguo Testamento, del 15 al 16, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Tremendo. En Mateo, ya en el Nuevo Testamento, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Esto lo dice el mismo Yeshua. En Marcos dice, pero en aquellos días, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto también está escrito en el Nuevo Testamento y son palabras de nuestro Señor Yeshua. En Judas dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor en sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
En Apocalipsis, dice en Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yom Kippur nos anuncia el día del juicio venidero, en el que se concretará la expiación o condenación de cada uno de nosotros. Por eso es necesario volvernos al Señor en arrepentimiento y recibir a Yeshua como Mesías y Salvador. Yeshua es el sumo sacerdote, como dice en Hebreos 7 del 21 al 25, que lo voy a leer acá. Dice, porque Eh, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo, de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es hasta ahí, ¿no? Sí. Amén. ¿Dónde estaba? Ah, bueno, dice entonces que ofreció el sacrificio perfecto. Hebreos 10, del 1 al 14, también lo voy a leer. Perdón, ahí lo busco que no lo tenía. 10, No, 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 no estás en el lugar. acá está. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, por el pecado no te agradaron. Hasta ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, eh, he aquí yo vengo como ladrón en la noche, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto está en Marcos 13, 31 al 33. Las fiestas tienen una dimensión profética. El Señor dio las fiestas solemnes en Levítico 23, como decía Romy antes, para revelar a su pueblo la venida y la persona del Mesías Yeshua. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Las fiestas tienen una dimensión pedagógica. Al igual que las parábolas, con simbolismos cotidianos y relacionados con la cultura del pueblo judío, el Señor se muestra a sí mismo, se da a conocer y paralelamente a esto, la simbología de las fiestas es utilizada en repetidas oportunidades por los profetas en las Escrituras para realizar llamados de atención al pueblo de Israel. Las fiestas son un regalo que el Señor hizo al pueblo judío como parte de su manera de darse a conocer y el pueblo gentil, estudiando, profundizando en el conocimiento de cada una de ellas, puede acercarse también de esta forma de revelación del Eterno. Bueno, tremendo. Bueno, hasta aquí llega lo que es la parte de lo que Romy escribe en el libro. Para agregar, Cristo viene pronto. Para agregar, tenemos que estar preparados porque siempre repito
versículo que dice en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importante entender que este es un tiempo, como dice en Mateo 24, ¿no? Cuando la higuera, la rama está tierna, Mm. el verano dice que ya está cerca y podemos ver por las señales que están aconteciendo en el mundo ya desde hace rato y hoy, como nunca antes, sabemos que el mundo está patas para arriba. Eh, entonces, ahí podemos ver que el Señor necesita a su iglesia, nos necesita como anunciadores de lo que verdaderamente somos. Necesitamos anunciar que Cristo viene pronto. Necesitamos anunciar y cumplir con la gran comisión, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Porque dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice en Romanos, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en quién, en el Mesías. Primeramente dice al judío y después al griego, ¿no? Entonces, es importante saber y entender que la salvación viene de los judíos y que le damos gracias a Dios por el pueblo judío siempre, porque pertenecemos a un ministerio que Dios puso en el corazón de los pastores Aldo y Lili, pero esto también está ocurriendo en muchos lugares y movimientos en el mundo. Estamos compartiendo también con María, ella pertenece a TJC2, Sí, hacia el segundo hacia el concilio de segundo el Jerusalén. concilio de Jerusalén. Eso es algo tremendo de algo profético también, porque eh, cuando los primeros judíos que comenzaron a creer en el Mesías en la primera iglesia, el primer siglo, ellos comenzaron a predicar el Evangelio y a través de ellos se expandió hacia los gentiles. Entonces, nosotros le debemos esa salvación primeramente al Mesías, pero también al pueblo judío que fue obediente para que ese mensaje sea expandido hacia los gentiles. Nosotros como gentiles estábamos perdidos, estábamos fuera de la salvación porque éramos idólatras, éramos pueblo pagano. Eso es lo que significa ser pueblo gentil, ser un pueblo pagano. Estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, teníamos nuestros propios dioses que éramos politeístas, creíamos en un montón de cosas, menos en el verdadero Dios. Entonces, gracias a que hubo un plan maravilloso de parte de Dios de crear crear una nación, Mm. crear el pueblo de Israel, a través de ellos recibir la Torá, los profetas, recibir todo lo que recibimos de Israel, recibir lo más maravilloso que es nuestro Mesías, porque si nosotros los gentiles no creyéramos en el Mesías, ¿qué sería de nosotros? Porque la salvación es de los judíos, le pertenecían a ellos. Entonces nosotros nos aferramos a ese Mesías y por eso en nuestra boca está siempre Yeshua, Jesús, Jesús, que es nuestro Salvador. Le damos gracias a Dios y bendecimos siempre al pueblo de Israel en estos tiempos tan difíciles donde el mundo está en contra de Israel, el mundo que no entiende, que está cegado, que tiene un velo y que no puede ver lo que las escrituras nos enseñan, que Israel es pueblo de Dios, que Dios decidió tomar a Israel como pueblo, no porque Israel fuera un pueblo especial, porque tuvieran algo especial, sino porque Dios quiso que fueran ellos. Y el que le guste o el que no le guste, Israel es el pueblo santo y escogido de Dios. Como dicen las Escrituras, es la niña de los ojos de Dios. Dios ama a Israel y su pacto está vigente. Dice la palabra de Dios. ¿Ha desechado acaso Dios a Israel? De ninguna manera, dice la palabra. Hay un plan de salvación para los judíos, pero también por la misma puerta por la que entramos nosotros, los gentiles, es la misma puerta por la cual tienen que entrar también los judíos. Mm. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ni uno. El único es el Mesías. Por lo tanto, tanto judíos como gentiles tenemos que entrar por la misma puerta. Dios hizo a través
de la sangre del Cordero, hizo un solo pueblo. Ese es el pueblo que Dios ha escogido y para este tiempo Dios tiene un plan especial, unirnos, unir al pueblo judío con el pueblo gentil. Nosotros como gentiles no hemos reemplazado a Israel, no lo hemos reemplazado en absoluto, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros sí hemos recibido esa bendición a través de ellos, ¿sí? Y también la hemos recibido por gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, como siempre le digo a mi esposa, que yo soy El el injerto, injerto. yo soy el injerto y ella es la rama, el olivo original, pero es la realidad, es así como Dios nos muestra, que nosotros como gentiles somos ese injerto que por misericordia Dios nos ha injertado en la rama y en la raíz original que es Israel. Israel es esa rama original. Y Así que, yo quiero aclarar, amén. sumar algo más a esto. Como judía, no es que yo justamente por aceptar a Yeshua como mi Salvador, dejo de ser judía para convertirme en cristiana. En realidad el judío no se convierte, el judío se completa. Es como, al contrario, yo hoy me siento más judía que nunca. ¿Y por qué? Porque puedo ver mi raíz, porque puedo ver, volver a las raíces con que fui creada y aceptar al Señor es como que iluminó mi vida. O sea, la transformó de una manera tremenda y, y me conecté. Yo no creía, no, o sea, lo único que hacía justamente era festejar las fiestas judías. Y digo, gloria a Dios por las fiestas judías, porque justamente cada una de esas fiestas que estamos festejando año tras año y que son perpetuas y que por más que uno no crea en nada, las fiestas judías se celebran. A veces hasta ni siquiera saben qué celebran, pero la reunión familiar está, se come, la pasamos bien y demás. Y sobre todo Kippur. Kippur es una fiesta que es sagrada para todos los judíos, o sea, por más que haya judíos ateos, Kippur saben que es una fiesta sagrada. Entonces, agradezco también al Señor esta revelación, ¿no? Porque digo, pensar que el judío cada fiesta celebra a su Mesías. Ujú. Y cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, que lleva su tiempo y que solo Dios es el que obra para hacer ese encuentro, em, te transforma de una manera tal porque empezás a tener la Torá, el Tanaj, empieza a tener vida. Y entendés un montón de cosas que por ahí uno no entendía o ni sabía. Entonces, yo hoy me siento más judía que nunca y bueno, eso, ¿no? Que me completé, que acepté a mi Salvador y la verdad que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder del Señor para salvación y primeramente al judío. Así que bueno, eh, eso quería Sí, comentar. No sé si quieren tremendo, hacer tremendo. alguna pregunta, ahora sí ya están libres de, de consultar algo que hayan sentido. Aldo, ¿vos querés comentar, agregar algo más de esta fiesta tan importante? Porque estamos hablando del juicio, o sea, Ujú. de lo que nos va a dar entrada a la salvación eterna o no, porque Yom Kippur, que es la fiesta más sagrada de Nada. todas las fiestas, es la que justamente nos habla del juicio de Ujú. salvación, de si estamos inscritos o no en el libro de la vida. ¿Por qué Sí, decís que por la misma puerta vamos a entrar los gentiles y los judíos? Porque Si la los puerta judíos todavía no creen en el Mesías, en cambio, los gentiles sí creen en el Mesías. porque yo creo y soy judía. Y yo creo que el Señor es el que Pero no hace la todos, obra. pero No, no, obviamente. No lamentablemente, todo, no es una obra, a ver, es algo que el Señor, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Y también mismo un gentil, porque no todos los que andan por la calle, hay montones muchos que de están gentiles perdidos y que no se creen. convierten al sí, judaísmo. pero me parece que Lelia lo que está diciendo, o sea, es
o sea, sin Jesús, sin Yeshua, Claro, eh, no sé. no se entra, entonces, ¿cómo va a ser ese plan para los judíos, ¿no es cierto? A mí me gustaría que, María, puedas responder esa pregunta, por favor. Bueno, estudié para hoy. ¿Sí? ¿Te Sí, ¿Te comprometo? comprometí? sí, no, está muy bien. Es que la provisión de salvación que Dios dio a Abraham, y ya también lo prometió en Génesis después del pecado, él prometió que de la simiente de la mujer iba a nacer un Salvador, que iba a aplastar a la serpiente en la cabeza y la serpiente le iba a herir el calcañar. O sea que ese Salvador que es Yeshua, el Mesías, para nosotros ya vino, para algunos judíos también, ese Mesías en realidad es la promesa de salvación que Dios provee desde Génesis y que va trabajando hasta llegar a Abraham. Abraham, ya entre Génesis y Abraham está Noé con el diluvio, cuando Dios promete nunca más eliminar la humanidad. Y con Abraham empieza el camino hacia el Mesías, porque necesita Dios armar un pueblo que va a ser bendición para el resto de los pueblos. Ahora, eh, como dicen los chicos, no hay forma de entrar a la presencia de Dios si no es en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Dice, nadie viene al Padre, nadie viene a Abba si no es en mi nombre. Ujú. Entonces, tanto judíos como gentiles, nosotros necesitamos la salvación a través de la provisión de Dios, que es ese Salvador, que es el Mesías para ustedes, y que para nosotros también es el Mesías, porque es ungido. Sí. ¿Qué es el ungido? Es la persona, es Dios encarnado con el poder de Dios para llevar a cabo la obra. Así que, volviendo, recuperando el punto, todo ser que camina, todo ser humano que camina en este mundo, antes de partir, necesita tomar una decisión. Ahora, ¿cómo es que eso va a suceder? Bueno, solamente Dios puede quitarnos la venda. A mí me la quitó hace mucho, pero me la quitó Él. Yo pensaba que estaba todo bien en mi vida, que, bueno, tengo una vida más o menos ajustada. Sin embargo, el encuentro con Jesús me cambió la historia, me cambió la vida, y me hizo nueva adentro y sigue trabajando, ¿no? Entonces, es interesante porque en el Evangelio de Juan, Juan 3, está Jesús y aparece un personaje que es del Sanedrín, que es Nicodemo, que era un maestro. Entonces le dice, maestro, le dice, a Jesús. O sea, que reconoce en Jesús que él es maestro, ¿no? Dice, maestro, todos sabemos que si vos no vinieras de Dios, no podrías hacer todas las señales que haces, Ujú. porque sabemos que Dios escucha a los justos. Entonces ahí empieza un diálogo donde Jesús no responde directamente lo que él le pregunta, sino que le tira esto, dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos, le dice. Entonces le pregunta, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a la Entrar. paz, al vientre de mi madre? ¿Cómo? ¿Tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Entonces ahí Jesús está cumpliendo, al decir eso, está haciendo referencia a las escrituras, como escrituras bien, como hoy aprendimos, escrituras donde Dios promete un cambio de corazón. Y lo que Jesús está diciendo es que Nicodemo, siendo judío y siendo un sabio y maestro de Israel, no le alcanza con eso porque necesita un cambio de corazón, una regeneración. Es interesante porque cuando Adán y Eva estaban Huerto del Edén. sí, en el spa, en el spa, Jeremías dice, 31. dice que Dios caminaba en medio de ellos, estaba en medio de ellos en el frescor de la tarde, dice. O sea que era una comunión absoluta entre el hombre y Dios. Pero cuando el hombre decide dar la espalda a Dios y hacer lo que le place, y Dios le dio la libertad, porque el amor de Dios es con libertad, inmediatamente se corta la comunión. ¿Y cómo se va a restaurar esa comunión? Es muy interesante, porque nosotros podemos ser buenas personas, podemos hacer comidas ricas, traer una levité, Hacer buenos chistes. hacer buenos chistes, pero no alcanza para que la obra de redención y de perdón sea completa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre, se hizo
hombre para caminar entre los hombres y que los hombres pudiéramos ver, hombres y mujeres, pudiéramos ver cómo es Dios encarnado en una persona. Porque los discípulos decían, maestro, maestro, cuéntanos cómo es el Padre. Pero no se dieron cuenta todavía, decía Yeshua, Jesús. Así como soy yo, así es el Padre. Y Jesús muchas veces dice, o en una oportunidad dice, yo solamente hablo las palabras que mi Padre me dice. Entonces vemos una consistencia completa y la obra salvadora de Dios es que para que haya una salvación, y acá voy a recuperar lo que los chicos dijeron, la única forma de perdonar pecados es a través del holocausto, el derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre hay vida. Por eso que las vidas desde la Torá son sagradas. Por eso no se puede comer sangre, porque hay vida en la sangre. La sangre es vida. Entonces, recuperando el punto y ya yendo hacia el final de mi corta exposición, entonces, lo que hace el Padre, o sea, Abba, es enviar, esto es en nuestra concepción, ¿no? En la revelación que Dios nos ha dado, es enviar a su Hijo, Jesús, Yeshua en hebreo, para que Él sea 100% hombre y 100% Dios, para que ese sacrificio sea puro delante de Dios. Dios lo reciba y se restaure la relación del hombre que está perdido buscando a Dios, pero que le ha dado la espalda y Dios está buscando al hombre para recuperar la relación. Es interesante en dos oportunidades que cuando Noé baja del arca, no se va a un McDonald's, no. Él hace un sacrificio para honrar a Dios, ¿no? Y ese aroma, Dios, dice, es como que Dios dice, huele ese sacrificio y dice, es aroma grato, a partir de este momento yo hago un pacto con el hombre y nunca más enviaré un diluvio que destruya la humanidad. Y pone el arco iris. Ese aroma grato es como una anticipación del aroma grato de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es, pagué el precio de redención. Y ese aroma grato de Jesús total, 100% hombre, 100% Dios, ese sacrificio en la cruz, esa sangre derramada hasta el final, sube como aroma grato y Dios dice, consumado es también, por supuesto, y el precio ha sido pagado. Y después viene todo lo que sabemos, el comienzo de un camino de fe, como decían los chicos, para los primeros judíos, que imagínense, pensemos esto, a mí me llama mucho la atención. Nosotros los gentiles recibimos el Evangelio, la Biblia ya encuadernada. El pueblo judío derramó sangre para Todo el tiempo. para guardar la Torá, para no mezclarse, porque Dios les mandó a no mezclarse. Los Entonces, juicios aparte, hoy justo Sí. en Sedacá hablaban de cómo el derramamiento de sangre que había de los pueblos para Sí. conquistar Sí, su las tierra. copas, ¿no? Sí. Y todo lo No, demás. yo hablo al principio con Josué para llegar Ajá. a su tierra prometida, que era eliminar pueblos completos. Sí. Mm. Bueno, hay muchos misterios, ¿no? Que puede uno juzgar a Dios, digamos, puede uno decir, puede uno hacer algo, o sea, Dios es totalmente soberano, pero quería recuperar algo más para cerrar esta pequeña exposición. Em, Ese derramamiento de Jesús en la cruz viene a ser el cumplimiento de lo que Dios les dijo a Adán y Eva en Génesis y también en Abraham, porque a partir de que Jesús muere y resucita, pasa un tiempo, se produce en la fiesta de Pentecostés el derramamiento sobre toda carne, que está dicho en Joel 2:28, y a partir de ese momento empieza a correr el río de Dios hacia los gentiles, hacia los que no somos judíos. Entonces ahí Dios está cumpliendo Génesis 12:3, pero no solo Génesis 12:3, siempre es Génesis al principio, porque apenas nosotros cometemos el error de dar la espalda a Dios, Dios proveyó la solución. Y algo más que quería decir rapidito era, em, es- eh, cuando estabas hablando que es cierto que la venida de Jesús está muy cerca y nosotros todavía no nos despertamos. Pero hay dos, quizás esto nos sirva para hablar a los que todavía dicen, no, pero ¿hace cuánto que la gente dice que Jesús va a venir pronto, el fin del mundo? Bueno, todas estas, ¿cómo se dice?, fábulas y demás. En realidad hay dos, creo que lo hablamos la otra vez, dos eventos históricos totalmente comprobables en el siglo XIX que anuncian la cercanía
la venida del Mesías. Uno es que Israel, Dios le había prometido que en un día iba a ser un Estado, y así fue con Israel. Usó la ONU, no importa la ONU, Dios usa lo que Él quiere. Usó a Ciro, usa la ONU. Y creó un Estado. O sea que para nosotros que tenemos un país y que, bueno, yo vivo en Argentina, saco el pasaporte, nadie me echa de acá. No entendemos lo que significa ser un pueblo que está viviendo en diáspora y persecución y en pogroms todo el tiempo, 4000 años. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho ver esa realidad, pero tenemos que aceptar que Dios cumplió en el año 48 y el segundo cumplimiento es darles un corazón nuevo. Cuando en el año 67 se derrama, ahí la tiene la escritura, se derrama el Espíritu Santo. Escuchen, esto está bueno. Está bueno. En California, el movimiento de judíos por Jesús, de pronto empieza a derramarse el Espíritu de Dios sobre estos judíos, muchos jóvenes, y empiezan ellos a amar a Jesús de una manera como su Mesías, y no sienten que tengan que ir a una iglesia para desarrollar su fe. Por primera vez, porque siempre el judío tuvo que hacerse o católico, o o protestante, ortodoxo, para poder ejercer su fe y a escondidas. Entonces, la persona judía nunca tuvo lugar para desarrollar su fe como Dios lo llamó. Y nosotros, gentiles, nos hemos privado durante 2000 años de la bendición que es tener la bendición de Israel. Les hemos nosotros privado a los judíos, al pueblo judío, de bendecirnos por querer ocupar su lugar. Entonces, esto que pasó en el año 67, que es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre estos judíos, hace que resucite la iglesia de Santiago, de Hechos 15, eso está en el Nuevo Testamento, y los judíos empiecen a recuperar el lugar que Dios les dio en Génesis 12:3, que van a ser bendiciones para todas las naciones. Un ejemplo es Romina, y el pastor Aldo, que al entregarse a Jesús, rápidamente Dios empieza a restaurar el llamado de enseñar, de comunicar y de ser luz a los gentiles. Aun cuando los gentiles tengamos a Jesús, nosotros necesitamos recuperar y ser restaurados a la fe que es la que compartimos. Judíos y gentiles es un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Es el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, es el mismo que nos mueve. Aleluya. Bueno, Tremendo, yo tremendo. quería agregar el... Gracias, María. No, No, de gracias. lo Muy que hermosa dijo enseñanza. Mari, de lo que dijo Mari quiero agregar, y también, bueno, acá para Sari y para mamá especialmente, una promesa que está hecha y una profecía que está hecha en el Tanaj, con el profeta Jeremías, y que a mí cuando yo leí este texto es como que yo digo que me abofeteó, siempre digo lo mismo, porque es realmente increíble, porque esto está escrito hace un montón de años y habla ya del nuevo pacto, porque dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, este texto a mí como que me impactó muchísimo, porque justamente si hay algo que hacía el judío de generación en generación era la ley oral, ¿no? El transmitirla, transmitirla. Y acá nos está hablando de que ya no va a haber más una ley oral, que va a haber un espíritu que vive en nosotros. Y ese espíritu que está viviendo hoy en mí es el que me hizo hacer este libro. Porque a mí nadie me lo enseñó, me vino directo de adentro. Entonces, es algo que es muy fuerte y es muy difícil de explicar, pero que realmente es lo que le pasa al judío cuando recibe al Espíritu del Señor. Mm, Y es la profecía que dio Jeremías hace muchos años y que está en nuestro Tanaj. Así que bueno, ahí. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aldo, Algo ahí. Es emocionante poder escuchar cómo la profecía y la palabra de Dios se hace realidad.
lo que decía Claudio en la explicación, que todos tenemos que entrar por la misma puerta. Rabí Shaul, que estuvo preparado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel venía de la línea de Gilel, uno de los dos rabinos más reconocidos de la historia de Israel, escribe ahí en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, dice que si, y justo en Romanos 9, 10 y 11 habla específicamente del pueblo de Israel, Rabí Shaul. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o entre judío y gentil. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Adón, del Señor, será salvo. Así que es el mismo Dios para judíos y gentiles. Pero aquí Rabí Shaul dice que tenemos que creer en ese siervo sufriente que murió y resucitó, porque dice, si creyeres que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos, a lo que nosotros, para que entendamos como seres humanos con mentes limitadas, le llamamos hijo, porque en realidad Dios es uno, de acuerdo al Shema o Israel, dice Adonai Eloheinu, Adonai Echá. Echá habla de unidad, no de unicidad. Y para que haya unidad tiene que haber dos o más cosas que sean uno. Así como el hombre dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser un Echá, aunque son dos, son uno delante de Dios. Y aquí vemos entonces al Padre, la palabra del Padre y el Espíritu del Padre. Los, o sea, esas tres expresiones es un solo Dios. El Padre, Dios, la palabra de Dios la llamamos hijo para que nosotros como seres humanos entendamos que, como decía María en Génesis 3:15, tenía que venir una mujer que tuviera un bebé sin la participación de un hombre, porque habla de la simiente de la mujer. O sea, ¿y cómo hablaba de la simiente de la mujer? Ya en esa época no existía ni la inseminación artificial, ni nada de eso. Estaba ya predestinado desde el Bereshit, del tercer capítulo de Bereshit, de Génesis, de que vendría en alguna parte de la historia un bebé que iba a nacer sin la intervención de un hombre, porque hasta donde nosotros sabemos, el que pone la semilla es el hombre, pero en Génesis 3:15 dice de la semilla de la mujer, sin la necesidad de la participación de un hombre. Así que, bueno, eso se cumple en la historia. Y aquí, como dice, bueno, hay un ejemplo que se usa mucho, que para entrar al lugar santísimo había un solo camino y una sola puerta para poder llegar al lugar santísimo. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten en Egipto, ¿quién te envía? ¿Quién le digo que me envía? Y en el hebreo original no dice, dile que yo soy el que soy, te envía, sino yo seré el que seré, te envía. Así dice en el hebreo original. Ahora, ¿quién fue el único que se atrevió a decir yo soy varias veces cuando ese verbo, esa palabra de Dios hizo carne a través de la Virgen María, que era la mujer que iba a tener de su simiente al hijo que vendría, al Hijo de Dios? Y cuando viene ese Jesús, entonces, a ver, que no me quiero perder lo que quiero decir. María hizo una tan buena exposición que yo me quedé pensando, digo, ojalá que cuando yo explique pueda... Aldo? Te ayudo. Te doy Sí, una ayudita, te doy una ayudita y seguís. sí, Cuando a sí, Jesús lo van a buscar a Nazaret, perdón, ajá, a Getsemaní, dice, sí, buscamos a Jesús de Nazaret. Y Jesús se da vuelta y le dice, yo soy. Los soldados sí, caen. se caen. Sí, Ahí el está. único que Eso puede nada decir, más. él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El Padre en el Tanaj había dicho, yo seré el que seré. O sea, yo seré el que me voy a manifestar. Y se manifestó en la palabra hecha carne. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. O sea, nosotros, en la Biblia se usan muchos antropomorfismos para que nosotros como seres humanos limitados entendamos más o menos
la divinidad, pero no podemos llegar a entender la divinidad. Entonces le ponen, ok, Dios se hizo carne en el Hijo, a través de la Virgen María, para que nosotros entendamos, Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Por eso dicen los discípulos, vimos su gloria como la del unigénito. Y damos testimonio de lo que nosotros hemos visto y oído, hemos tocado, hemos palpado con nuestras propias manos. Los discípulos de Jesús comieron con Jesús, que era la palabra de Dios hecha carne. Así que ese yo soy lo manifiesta Jesús. Yo soy el pan venido del cielo, yo soy el buen pastor. Él varias veces dice yo soy para especificar y afirmar de que Él es la palabra de Dios hecha carne. Ahora, en cuanto a reconocer que Jesús, bueno, acá leímos algo bueno donde dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y eso es una verdad, pero aún dentro de las comunidades judías hay muchos judíos que creen aún en Israel y aún rabinos. Hay rabinos en Israel, ortodoxos, que creen que Yeshua es Hamashiach, pero no lo dicen, lo guardan en secreto, porque perderían su posición dentro de lo que es la economía o la organización religiosa. Muchos judíos aceptan a Yeshua como el Mesías, pero no lo dicen porque tienen miedo de perder sus sociedades con sus socios en sus negocios, de perder a su familia también. La familia puede considerarlos muertos o que ya no son más sus hijos o sus padres, porque estarían negando lo que tradicionalmente ellos creyeron. Pero dice la palabra, Rabí Shaul dice, el que en él creyere no será avergonzado. Siempre el Señor nos da, a pesar de que somos judíos, no digo ese orgullo, pero esa seguridad de que estamos creyendo en el verdadero Mesías. Y prueba tenemos desde la Tanaj, cuando en el libro de Zacarías habla, esto yo se lo mandé a Claudio, en el libro de Zacarías dice en Zacarías capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí otra vez se está usando mucho antropomorfismo, pero aquí está Yeshua en el Tanaj, en el antiguo pacto, diciendo, en aquel día, cuando yo derrame de mi espíritu sobre la casa de David y en Jerusalén, van a mirar a mí y se van a dar cuenta que soy al que ellos traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y en el siguiente capítulo de Zacarías, capítulo 13, verso 6, dice que ese grupo le va a preguntar a Yeshua, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ese versículo a mí me partió por la mitad, porque está el mismo Yeshua respondiéndole a sus hermanos, a sus amigos judíos, estas heridas que ustedes ven en mis manos, me las hicieron ustedes mismos. Fue por su causa que yo las tengo. Es algo tremendo. La Biblia, por supuesto, ya está en la profecía, como decía María, Ezequiel capítulo 37, ese valle de huesos secos, que Dios le dice, háblale a estos huesos, y comenzaron a tener piel y comenzaron a tener músculos y se levantaron como un gran ejército. Se cumplió esa profecía cuando el 14 de mayo de 1948 Israel volvió a ser nación. Así que esa Israel es la higuera que tenía que volver a florecer, y también creo que comentó María que esa es la última profecía que tenía que cumplirse antes de que venga Yeshua HaMashiach a buscar a su pueblo. O sea, en realidad, en este tiempo estamos viviendo lo que se llama el tiempo de los gentiles, y solo Dios, en su conocimiento eterno y divino, va a determinar quién va a ser el último gentil que va a tener entrada a reconocerle como Salvador. Wow. En algún momento Dios va a decir, bueno, hasta aquí llegó, este es el último gentil que le voy a dar la oportunidad a que acepte al Mesías, y luego entonces le voy a dar la posibilidad a mi pueblo Israel. Ahora, mi preocupación personal es que durante casi 2000 años
debido no a las profecías de la Torá y del Tanaj, y también lo escrito en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, por los discípulos de Yeshua, sino que por culpa de la gente que manejó la iglesia, la gente que manejó la religión. Por eso hay tanta bronca de nuestro pueblo judío en contra del cristianismo y en contra de la cruz, que no se puede mirar una cruz, en contra del mismo nombre Jesús, porque en nombre de Jesús nos persiguieron, nos mataron, nos quemaron, nos rechazaron, y hoy en día se está acentuando cada vez más esa persecución y antisemitismo, pero con la salvedad de que hoy nosotros tenemos una nación, tenemos un Estado donde nos podemos cobijar. El judío antes no tenía una nación donde podía resguardarse. Hoy en día ya la profecía se cumplió, hay una nación, hay un pueblo, y el hecho de que estén ahora metidos en guerras no es porque ellos quieren atacar, sino porque están defendiendo, y como hoy decía en la conferencia de la mañana una hermana de Bolivia, gracias al pueblo de Israel que está peleando por todas las naciones, no solamente por Israel. Israel está peleando y dando su cara en esta defensa para salvar a todos los pueblos de la tierra y no solamente a Israel. Y todas las naciones deberíamos estar agradecidos al Ejército de Defensa de Israel, al pueblo de Israel que está soportando cada día malos tratos y desprecios. Pero va a llegar el momento, allá ahorita mismo, como dicen los mexicanos, está la puerta abierta. Jesús, él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. No estamos hablando de una religión, de una denominación. Estamos hablando de la palabra de Dios hecha carne, que vino a morir, que está ya en el Antiguo Testamento, que tenía que venir. En Daniel capítulo 9, esto es algo tremendo, porque Daniel capítulo 9 dice que ese siervo sufriente tenía que venir antes de la destrucción del templo. Y el templo se destruyó en el año 70 de la era común, después de Cristo. Así que el Mesías ya vino. Cuando hablamos a veces con algunos judíos, dicen, well, probably we have missed our Mesías, ¿no? A lo mejor nosotros perdimos al Mesías, porque está escrito en la Tanaj que ese Yeshua HaMashiach tenía que venir antes de la destrucción del año 70 de la era común. Así que solo Dios puede abrir los ojos y el entendimiento para que nuestro pueblo crea que el Mesías ya vino, que el Mesías ya hizo su trabajo de Yom Kippur. Si bien es cierto, para mí es un testimonio anual, gracias al pueblo judío, que nos recuerda que había que haber un sacrificio, que había que haber confesión de pecados, pero la Biblia claramente dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no es los entierra, tendría que ser los acuatiza al fondo del mar. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Entonces, para nosotros, los que ya creímos en el Mesías, no tenemos que estar 10 días confesando nuestros pecados y esperar que Dios baje del séptimo cielo al primero y que vea si nos va a anotar nuestro nombre en el libro de la vida para el siguiente año. Ya de una vez y para siempre vino el sacrificio perfecto. Por eso, fíjense una cosa, cuando Jesucristo muere, ya faltaba muy poco, unos pocos años más tarde, el templo se destruye y no hay más sacrificios. Los rabinos reemplazaron los sacrificios por el sidur, las oraciones diarias. Entonces, hoy en día ya no hay sacrificios. Aquí alguno de vez en cuando sacrifica un pollo, pero por algo cesaron los sacrificios en el templo para demostrar que el sacrificio perfecto ya había venido. Ya nuestro sacerdote y nuestro Cordero Pascual murió en la cruz una vez y para siempre. Y aquí Rabí Shaul dice que tanto judíos como gentiles tienen que confesar con la boca de que ese Mesías murió y Dios lo resucitó. Y que a través de esa confesión podemos llegar a ser salvos, porque de ambos pueblos hizo uno. No hablo más. Aldo, ¿Puedo decir algo? comentá la parte, bueno, o si no la comento yo, la voy a comentar. Dale, quiero escuchar a otro Eh, judío.
No, a mí me conmueve algo, ¿no? El otro día me quedé pensando, yo lo había leído muchas veces, hace 38 años que leo la Biblia, pero el otro día me quedé pensando en lo que Pablo decía, ¿no? Cuando dijo, prefería ser anatema, Anatema. cambiaría mi salvación porque mi Sí, pueblo, porque mis hermanos ujú, pudieran entender de que sí, Yeshua es el verdadero Mesías, ¿no? Yo estoy así es. parafraseando, eh, Sí, sí. pero a mí me impactó eso, porque Ujú, Claro. él conocía lo que estaba hablando, él estaba diciendo, estaba confesando una cosa que era decir, bueno, yo me doy. Yo, ujú, yo doy mi vida en cambio de que sí, ellos entiendan de que la sí, salvación es Yeshua y que la puerta es ahí, ¿no? Y sí. él siendo un religioso celoso, porque era un religioso, Ujú, él era sí, sí, fariseo, y él entendía ujú, de lo que estaba hablando, porque así es. Sí. entendía el corazón y la mente del judío, porque él estaba de ese lado que Totalmente. perseguía a los que estaban Sí, del sí, sí. otro lado, ¿no es cierto? Entonces, cuando él Sí. confiesa eso, a mí hasta me hizo lagrimear, porque yo Mm. dije, wow, cuánto amor Sí, de él por el pueblo judío y también cuánta comprensión y totalmente. entendimiento de la dureza que entendía que Ujú, tenía el pueblo acerca de recibir sí, al Mesías, de sí, poder sí, creer, que cambiaba sí, su salvación a cambio de que todo ese pueblo sea Qué salvo amor. y entendiera Ya. y aceptara al Mesías. un amor total. Pero claro, en la época de Pablo, recién comenzaban las persecuciones, porque él fue uno de los primeros perseguidores de la misma iglesia. Claro, Y de los, pero ahora, después de 2000 años, el dolor mío de mi corazón es que por las mismas organizaciones eclesiásticas y religiosas, el pueblo de Israel fue perseguido y se creó una bronca en contra de la religión y de las organizaciones y de las denominaciones, pero no tiene nada que ver Yeshua HaMashiach acerca de eso, porque todas estas organizaciones, comenzando desde el emperador Constantino el Grande, queriendo, imagínate que hoy escuchábamos algo interesante de esta hermana que compartía de Israel, que en el concilio de Nicea, en el 325, no se permitió que estuviera ningún obispo judío dentro del grupo que citó este emperador Constantino en Nicea. Así que es algo tremendo. En realidad se ve la mala intención de este emperador de controlar a la gente a través de la religión, pero él quería desde el principio de la organización de la Iglesia Católica Romana tener el control sobre las masas, sobre la gente, y no querían nada que ver con los judíos, que eran los originadores de la creencia en el Mesías. amén. Amén. Pero cómo se desvirtuó. Fíjense cómo el diablo mismo, Satanás mismo, que desde el principio quería frenar la venida del Mesías, no pudo evitar su nacimiento, no pudo evitar su muerte y su resurrección, y no pudo evitar que Israel vuelva a ser nación, y no va a poder evitar el hecho de que las profecías se cumplan y una buena parte del pueblo de Israel sea salvo y crean que Yeshua es Hamashiach. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Profe. Bueno, ¿Puedo vamos. agregar algo? Dale. Sí, 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 ella sí. agrega Un más. cachito nomás. El otro evento histórico importante, el otro evento histórico importante del año 67 es el derramamiento en el Sí. corazón del Espíritu de Dios sobre judíos, que empiezan a abrazar su identidad y caminan con Yeshua completos. Eso está en Jeremías, ¿verdad? En corazón, pondré un corazón de carne y sangre, así Sí. que ahí se cumple algo más. Entonces, Jesús, Yeshua, le dice a los judíos cuando está entrando a Jerusalén, no me verán más hasta Ujú. que no digan, bendito es el que viene en el nombre de el Señor. Por lo tanto, Mm, este cumplimiento en el año 67, que se crea el movimiento judío mesiánico, es como una resurrección de la iglesia de Santiago, de Hechos 15, sí, es el que empieza a decir, mira a Yeshua y dice, bendito es el que viene en el nombre del Señor porque tiene su fe en Yeshua. Entonces empieza a sí, cumplirse, por eso Yeshua está viniendo
porque ya los judíos están diciendo, bendito aquel que viene en el nombre del Sí, Señor. ¡Wow! Tremendo. Y sí, aceptamos de esto, a ver, tipo 60 años, sin Sí. contar los sí, hijos aislados de judíos que se hayan entregado a Yeshua escondidas, 57 años. 57 años, Sí. la edad de una persona adulta. Ujú. Entonces, ya hay en Israel más de 100 congregaciones judío-mesiánicas. Hay 1 millón de judíos que creen en Yeshua, sin contar, o quizás contando, no sé, esto no lo tengo claro, los judíos que están en iglesias, que viven su fe dentro de una iglesia gentil, pero que son judíos, Sí. ujú, católicos, protestantes, evangélicos. sí, Entonces, esto es parte de la restauración que Dios está haciendo. Y uno dice, ¿por qué no lo saca de la iglesia? Bueno, Dios sabe cómo Él va a restaurar el cuerpo, sí. cuya cabeza es Él. Amén. Y fíjate, perdón que te interrumpa, María, con respecto a lo que decís. Interrumpí tranquilo. En 1967, no solo el Señor derramó su Espíritu sobre los judíos. Sí, Fíjate que Jesús dijo, yo les voy a mandar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. En sí. 1967 comenzó el movimiento carismático Tal dentro de la cual. Iglesia Católica. Sí, Comenzaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo presbiterianos, bautistas, anglicanos, de sí, diferentes denominaciones. sí. Por algo 1967 es un antes y un después en las iglesias de las diferentes denominaciones y aún en el pueblo judío. Y a partir de ahí el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Sí, sí, tal cual, tal cual. Gracias por completar con esa información. Yo no me quería ir del judío, pero es lo que Sí, pasó en las cuatro segmentos. Así que sí, bueno, sí. estamos viviendo tiempos especiales. Amén. Amén. Y respecto a esto que nosotros hemos causado eh, al pueblo judío de haber creado una división, eh, nosotros sabemos que la única forma de acercarnos al pueblo judío no es ir directamente, sino es primero a Dios y pedir perdón a Dios, Mm. arrepentirnos de esa actitud de orgullo y de arrogancia. Y Dios, que es el único que puede ablandar los corazones, conforme nosotros oramos y pedimos perdón, Dios empieza a abrir los corazones. Y si nosotros de alguna manera vemos que se abren puertas, es por la oración, no es por otra cosa. No es porque yo hable lindo, ni porque diga cosas lindas, no. Es Dios obrando a través de corazones que se humillan y que de verdad, que dicen, Señor, hemos pecado contra la niña de tus ojos. Amén. Sí. Y eso Dios lo toma, lo recibe. Entonces empieza a abrir puertas, pero es un trabajo de labrar la tierra espiritual. Así que, pero bueno, Dios lo está haciendo. Y gloria a Amén. Dios. Amén, amén, amén. Bueno, ¿Alguien más quiere decir algo? vale. Ale. Yo me acordaba de ese libro que está ahí, que es la Torá, La pero Torá. si vamos a la Tanaj, a todo el Antiguo Testamento, está plagado de señales donde indica que Jesús es el Mesías y que va a venir y que esto, que lo otro y que el sacrificio. Y uno de los puntos para mí más fantásticos tiene que ver con el Éxodo, con la Pascua. Tiene que ver. Sí, Tremenda. total. Y ahí el pueblo, está bien, Dios no le dijo, bueno, porque ahora te voy a mandar así, así, pero Dios le mostró cómo a través del cordero y de la sangre no iban a morir. Es maravilloso. Es maravilloso, Maravilloso. es maravilloso. Entonces, ese ejemplo, esa señal que les dio al pueblo, la llevaron toda su vida, porque después están festejando a partir del Éxodo, Dios les dio todas las leyes. Totalmente, totalmente. Y no deja de estremecerme justamente ese momento tan Sí, importante sí, sí, sí. en el pueblo judío, ¿no? No, es que aparte la Pascua tiene un simbolismo. A ver, yo en el libro es lo que más ocupa, Claro. porque tiene un simbolismo tan grande, pero no solamente lo que representa en ese momento, sino mismo también lo que festeja hoy el pueblo judío con las copas, con la matzá que se esconde, las tres matzás, o sea, hay tanta riqueza que cuando se te cae el Dentro de vento, eso velo. hay juegos para los chicos. Por eso, o sea, También. todo Sí.
A ver, hay El un... fiquemón, ¿Eh? el fique. El aficomán. Aficomán. Que escondes tres Claro, las tres matzá matzá. Wow. y se busca esconderlo, que por lo general lo hace el abuelo de la familia, porque son los que hacen la oración Siempre el mayor. El mayor. El mayor, sí. del pan, del vino. Por eso, o sea, hay mucho Y- simbolismo que está justamente, todo ese simbolismo, está todo el cumplimiento en Yeshua, íntegro. En la última cena, íntegro. O sea, la última cena de Yeshua es tremendo porque estaba festejando Pesa, entonces justamente cada oración que da está relacionada a ese momento, porque es el momento de la salida de Egipto, donde están festejando el Pesa. Entonces, no, es muy, muy interesante. Quizás podemos tener un momento de orar por la paz en Jerusalén.